arena. Mira, ya se está formando Atlantis. Y... Vamos a arena ya. Espérame. Voy a ponerme a juego en inglés. Igual. A mí ahora me parece sin nombres. Porfa. A mí también. Ya no importa, vamos. Ya vamos. ¿Ah? Vamos a dar todo, Sí, lo que pasa es ahí porque si me da hambre. Vamos. Viste, es ahora mi play, no se calienta. Sí, porque si no se tuvieras... Imagínate si no lo hubiera ido a arreglar, se te jodía toda la partida, ¿o no? Oye, ¿cómo sabéis que está jugando King? Porque después me fui ahí a competición y ahí me salió King y Frosty, ¿cómo se llama? 204 puntos. En 12 partidas, 204 puntos, hermano, tuvieron que sacarse las medias partidas. ¿Y el King cuántos años tiene? El King tiene 15 años. 15, yo pensé que tenía como 12 o 13. No, el Califa tiene 13. Tenemos que ir juntos y spamear. Tenemos que spamear. Si queremos sacar kill, spameamos. Jugamos la estratégica, encerrándonos en el cubo. Esas cosas. Y hacerlo igual como yo hago. Salgo hasta que estos me empiecen a destruir, edito, lo deleteo hasta que venga, lo remato y luego viene el otro, lo matamos y todos felices con las kills, ¿no? Dile que no te podía ir a tu mamá. Que no te podía ir porque esto es importante. No, si me dijo que puedo jugar hasta la hora que quiera. Yo puedo jugar hasta las 12. Tengo un fishy. Los fishy son los pescados. Ok. Voy a ver si está en directo el King. Es re feo su FIFA. La gente tiene que ser demasiado, ¿no? Y es argentino y es re feo, Julia. Sí o no. Más feo. Tiene los cachetes reinflados. Como el chico. Sí. Feo pero bueno, ¿no? Sí, el culiao se lo me ha visto. Pablo, yo soy mejor que él, pues yo el otro día me lo maté. ¿Cómo? Yo ya te dije, estábamos jugando un torneo. Yo estaba jugando un torneo en solitario. Y me aparecía él. Entonces dije, uy, todos los mejores del mundo caen en Campo Caligina. Así que dije, ya, voy a ir a Campo Caligina. Y me salía King, ha eliminado a no sé qué persona. Y luego el que tenía arriba era él. Y justo cuando subí, lo vi que se estaba haciendo una poción de escudo gorda. Y le deleteé con su fusil, lo rematé spameando, lo maté. Y luego me vi. Espérate, teníais puesto el modo anónimo. Sí. Ah, ya, entonces lo mataste tú. ¿Por qué? Porque en ese mismo torneo yo lo estaba viendo en directo en Twitch. Y el tipo te empezó a decir L2, y se escapaba, pero lo mataste con L2. No, no lo maté con Sí. L2. Pero él te decía L2 porque PC, se me cuando lo estaban mandando. Él juega en PC. Él juega en Creo que hay PC. gente, sí hay gente, sí. ¿A dónde? Arriba de la montaña. De la montaña. Ahí. Ah, verdad, ya. Recuerda. Casi le pego. Cuidado, Far. Mira, pero voy a ir para allá, no tengo ni escudo, qué mala. ¿No tenía escudo? No, nada más tenía yo 2 cocos y listo. 2 cocos, Oh. qué mal suena, ¿no? Ya lo... Yo vi mini por acá. ¿Dónde están los mini? Yo los vi aquí. Cuidado, weón, los tenía encima tuyo. ¿En serio? Sí, los tenía encima, weón. Concha, le vale, ¿verdad? ¡Ah, hermano! ¡Ah! ¡Deleteo una! Voy a tirar granada. ¡Está tomando la weón! Toma, por Nancy. Yo le pegué granada. No le cayó la weón. No le cayó, hermano, ¿no? Oh, hermano, qué chica. ¡Fuerte! Le boté. ¡Echémosle! ¡Blanquísima! Le super revolté la cabeza. ¡Está blanquísima! ¡Está sin escudo! Sí, le pegué ¡La la loca!
hijo de la puta, tiburón culiao. ¡Acá viene, justo! ¡Tiburón, te amo! Tiburón, te amo, te lo juro. ¡Dale, pues, tiburón culiao! Hola, morrito, la puta, tiburón. Sí, se está acá la tierra. Blanca, los dos. La loca se está quemando acá. Quiero matar a esta primero. ¡Va a matar! ¡Lo banearon, rata culiao! Pues eso sí, que las dos las estaban retocadas, ¿no? Bueno, pongamos el juego en Brasil, porque si lo tenía en idioma Brasil, con la cuestión, la región de Brasil lo podí superar. Cérrame la puerta, porfa. Vamos a volver a los viejos tiempos, va. Hay que volver. Déjame poner la pompa subir y listo. Yo que también voy a volver. Ponte Laura. No, pero es como otaku que uso. ¿Cómo mata porque tengo? Ahí está los picos. Este pico y un paraguas que sea otaku. A ver. Este paraguas no es otaku, pero este sí que es otaku. Ya, quiero ver cuánto llevo los primeros del torneo. Mira, 204. ¿Cuántas victorias ganaron? ¿Dónde sale que son, dónde están No los sé, jugadores? pero el King lleva 200 puntos. A ver, ¿en dónde sale? Porque a mí no me aparece. Ándate a... pero ponle listo. Espérate, pues. Primero, ¿dónde sale? No sé, pero van primero. ¡Se me bugueó la pantalla! ¡Se me bugueó la llámame! ¡Mira cómo se me bugueó! ¿Y qué pasó? ¡Mira! ¿Te deja poner listo? Espérate. Sí, me deja, pero espérame. Mira, te estoy llamando. Mira cómo se me ve. Ya ponle listo. ¿Te aparece que puse? Sí. Oye, ya Yo me te puse sale de la jauría. Yo no. Es Ahora, muy buena la serie. Ahí está. Ahí también lo conseguí. ¿Cuándo lo conseguiste tú? Ayer. Yo igual, en la noche te lo daban. Y era por un día nomás te lo daban ese mismo día. Porque yo justo estaba jugando jugar. Y casi y justo me maté a un loco a 200. Y cuando lo maté al 200 venía justo a la zona y se me fue el internet. Y me sacó y luego me aparecía el baile. Dale, tenemos que ponernos otaku. Vamos a algún spot, pensemos, a ver. Mi spot favorito es Zetos. Los parcetos va a millones de gente y todas son otaku. Entonces vamos a arena, pues. Arena que no cae. Arena tampoco. Vamos a otro lugar. Ya son de ellos. Nosotros los matamos si yo tenía una de carga. Si yo tenía una de carga me mataban los dos. Vamos acá, mira. A ver acá. ¿Cómo sale? ¿Y se llama Rincón? Nos van a hacer mierda. Vamos a campo. Ya, ¿dónde van los mejores? Yo no voy a Rincón ni loco, ni aunque me pagan 7 millones de pesos. Yo sí, porque con esa plata podría ayudar a alguien, o en vez de ayudar podría comprarme varios pavos, o poder comprarme... Yo me compro un PC. Yo me compraría dólares para dólares para el GTA Online y volverme muy millonario y comprarme muchos pavos. Y yo me compraría un teclado. Ahora estoy jugando en PC, ¿ya? A ver, muestra. No llegamos. Vamos re mal.
Vamos. A pantano, pantano, pantano. Pantano, dale, es el spot de Wolfie. Pantano es el spot de Wolfie. Yo soy Wolfie, ¿tú? Ya, yo soy... Califa. Dale. Oye, Hay estoy que tener investigando llave. sobre Califa y yo pensé que era más grande el Julián. No, tiene 13. Sí, yo pensé que tenía ya como unos 20 años. Yo tengo armas encima. El Ven acá. Martín se ve que es el mejor de Chile, él tiene, ¿cómo se llama? 16. Mira lo que me tocó. Oh, Con qué esto suerte. podemos Ah, pero yo hacerlo. tengo esto, po. Cuidado, acá hay gente porque construyeron. Pero yo tengo esto, con esto me pasa un mierda en 2 segundos. ¿Qué hago? Púntalo. Esto no lo cambio ni por la de carga. Yo sí lo cambiaría. Que no, porque Porque esto eso es es una bueno. caca ahora. O sea, no es una caca, No. pero le bajaron mucho. ¡Arma! ¡Papá viene! ¡Me pegó la vida! ¡Ya con el perfil! ¿Por qué no? No sé por qué no. ¡Ayúdame, enfermo! ¡Dele pie! ¡Ayúdame! Te decía la loca del nivel 100. ¡Ah! ¡Mira, para acá! ¡Papá, sí! ¡Cuidado! Me vinieron entre los dos, po, el de arriba me pegó y luego los otros que son asquerosos. Weón, ¿para qué me llamáis? Oye, vi el video, es muy Ya. bueno. Oh, qué chucha la weón. Estamos re malos, ¿no? Sí. Ay, pero quién, hermano. Oye, ¿Qué? espérame que me voy a cambiar los cinco. Vámonos en la más otaku que tengo. ¿Sabes cuál es la cima que tengo? Me voy a poner esta mientras. Yo me voy a ponerme el combo que usé para una del modo arena. Me voy a bajar esa esquina muy grande. ¿Esta está bien? No. Esta está buena. Ponle listo. Espérate, No te pongas mochila, la mochila es para los tipos que son malos. Es que no me gusta, es que para caído. Voy a ponerme un... Esto. el paracaídas de Ahora ponle listo. está un poquito ¿Cuál? Ya ponle listo. me voy a poner confidenciales que uno gana la partida en la anterior temporada donde estaba en Mira. Ya nos quedan 10 partidas y 0 puntos, 18. 0 puntos, no vayamos a ninguna ciudad. Escucha, Saco wea, tener la media fila. oye, busqué una aplicación que te dan pago gratis y sí me dio. ¿Cuántos te dio? Me dio 1000 porque se podía 1000, 2000, 5000 y los 13.000 pavos, pero probé con los ¿Y por qué no te 13.000. compraste? No, porque los 13.000 no funcionaba, así que me compré un camuflaje para Pero- arma. ¿Y que tenéis 1000? Sí, pues, pero me compré un camuflaje para el arma que valía 500 Ya, pues, pero el camuflaje. Ah. y un de estas, ¿cómo se llama? Estos paracaídas. Aunque el paracaídas no esté tan bueno, pero me lo quise poner porque, o sea, no me lo quise poner, pero, ¿Dónde vamos? No, vamos a ir acá, mira. No, vamos a ir a Florida enfermo. Ah, aquello. Vamos acá. ya bueno. Ah, en serio, se me va el internet. Ahí está, Oye. volvió. Me hizo un amigo peruano y es muy buena onda, tiene 17 años y es muy buena onda, es muy
Eres peruano, pues. ¿Y qué tiene que ser peruano? Es de otra región. No, es de región Brasil. Pero no me gustan los peruanos. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué tiene? Para que después podamos hacer un trío con él. Es muy bueno. Pero si está, ya tenemos trío. Bien. Mi primo y tú y yo. Ya, pero lo que pasa es que tu primo nunca ayuda, pues él se queda parado ¡Oh! hasta que lo mata. Eso es verdad, eso es verdad. En el torneo cuando a mí se me salió del Fortnite que hicieron. Me dijo, oye, si mejor nos salimos del trío porque el mate siempre se le va a salir y todo eso. Después está como bueno, quería entrar al trío. Yo le Ven. dije, mira, ¡Apúrate, mierda! oportunidad. Si no, Pero tómate en mí. yo ya estoy al 50, bueno. Enfermo. Esta coquetón viene muy buena para mí. Tarán, ya. Viste, acá no vino nadie, acá estamos de chill. Este va a ser mi nuevo spot para tener un poquito igual de material y todo eso. Yo pico estas paredes. Porque hay harto Entonces, árboles, ¿qué querés? hay harta. Y ahora tengo otro. ¡Sniper! ¡Los snipers son de buena onda! Vení para la escopeta. Vení para la escopeta. ¿Cuántos tenís? ¡Habla fuerte! ¡8! ¡8! ¿Ahí está bien? Ahora sí, ahí sí, pues. 8 y 2 porque con las 2 de la escopeta que te da. Ya tengo 200 de metal ya. Oye, ¿qué comiste? ¿Yo? ¿De almuerzo? Sí. Pescadito. No, yo comí arroz con hamburguesa, con papas doradas. ¡Chancho! A ver. Ah, sí, estoy en algo importante por eso. ¿Y cuál es tu comida más preferida? Fideos con carne. A mí también con carne molida. Y un poquito de... Oh, es una. y ¿Y si un poco crees? de salsa arriba de la ¿Y si carne molida, crees? ¿o no? ¡Vámonos! Hostia, tío. Que no me toquen los cojones. Coño, tío. Que me dejes para un rato, tío. Déjame jugar, bro. Yo quiero jugar. Es lo que retarado. Yo quiero jugar. Oye, estoy viviendo una experiencia paranormal. Sí, ayer tuvimos una con mi primo. A ver cuál. Estábamos jugando Play, como te dije, fue Dragon Ball. Y nos, ¿cómo se llama? Y nos tiraron una piedra en la ventana y después vimos y se vio una sombra corriendo. ¿En serio? Acá vienen Sí. dos hueones. ¿Dónde? ¡Son más malos que la cresta! ¡Uno muerto! Allá. ¡Son más ¿Qué? malos! ¡El del anterior de la partida! ¡Son los anteriores de la partida! ¡Eran los anteriores de la partida! Buena, 2 puntos, hermano, qué Oye, no, buena. este loot es mío, po, cagation. ¡Cagation! Perdón. ¿Y qué? Si no tenía ni materiales, cagado. Ay, yo no tengo ni bala, güey. Yo tampoco tengo bala. A ver, ¿cuántas balas tienes de escopeta? A ver, ¿Cuánto tenés tú? ¿Cuánto tenés tengo tú? 7, po. Yo tengo 8. Ay, me tienes un poto. ¡Poto! ¡Un poto! ¡Cállate, mierda! ¡Vete! ¡Cata! Oye, ¿tú te has dado cuenta que las personas en la edición hablan? ¡Cate! Es que son problemas hormonales. Es el mismo problema que tiene tu mamá. Muy grande, no me estoy burlando, nada más le estoy diciendo. Así que... ¡Cállate, mierda! ¡mentiroso! ¡Sí!
estáis burlando. ¡Apa! Y bueno, igual con las caras, con las caras las hemos... Termínate el cheque de naranja. ¡Ah! ¡Cote! ¿Y te sobró algo de merengue? ¡Vamos! ¡Cote! ¿Adivina ¿Qué lo que pagó? me dijo? Que como vamos a estar en cuarentena, vamos a poder hacer cualquier cosa rica. Yo fui Play y como 24 horas. La cosa más rica que me pueden hacer es una pizza de los papayón, comprarla con llena de Un tocino, surullo, con un surullo. bacon. Y también pizza del Dolalas. del Telepizza es muy bueno, Mati. Oye, pero estos locos eran de la anterior partida. Acuerda que había una chaqueta negra y una loca esa, Brutu. ¿Te acordáis? Que cuando caímos en arena y nos mataron. ¡Oye, Mati! Qué culiao, ¿Qué pasó? ¿Se te pone internet o qué? Y se me había ido. ¡Mentira, señorita! Oye, ¿Qué querí? oye, yo viví una experiencia paranormal hace poco. ¡Para! No te lo voy a prestar. Mr. Chacho. Me lo prestan 2 minutos. Oye, pues Mati. Mira, si me lo rompen, ya dime. ¡Devuelvo! Porque si es que me lo rompen no voy a poder más jugar. Me importa un hoyo la gente. Entonces, ¿para qué jugamos torneo si no te importa ni una raja? Oye, llevamos 4 puntos en una partida. En una partida nosotros nos sacamos 27 puntos. No sé ni dónde el culo. Bueno, Cholio. ¿Otro más? ¡Ay, me la rata! ¡Loco rancio! ¡Ven, ayúdame! Hermano, ¿Dónde está? ayúdame, weón. Estoy peleando con... Sí, ya lo vi enfermo. Lo boté. Hermano, lo boto. Lo boté, hermano, eres muy malo. Hermano, aparte, muerto el tipo. Lo dejé a menos de 10 de vida. Te lo juro que a menos. A un balazo, tranquilo. Es tuyo. No te desesperís. Puta perro, culiao. Ay, cuidado, se curó. Puta, hermano, yo lo dejé a menos de 10 de vida. Está curando. Oh, culiao. No, no tengo. Ya, tranquilo, lo más. ¡Ah! ¡Hermano! ¡Uy, mi falso! Cuidado, pero me está subiendo. Tengo que abrir la puerta. ¡Ayúdame! Estoy acá, enfermo. ¡Me lo pie! ¡Matalo, me lo pie! ¡Lo maté, hermano, maté! Bajar, por favor. Capaz que se me apague la play, pero por favor, Diosito, te reto que no. Por favor. Yo pensé que el que me estaba disparando era su compa. Tranquilo, ya abrí la ventana. Ya no me tiene que apagar. Oye, ¿qué pasa si el revisador técnico te la jodió más? ¡Y vamos a la zona! ¡Me queda más lejos que el puto! Espérate, que se me puede apagar. Tranquilo. ¡Oh, 10 puntos, tranquilo. buena! No, tranquilito, si no se me va a apagar porque Diosito me ama. Diosito me ama y me va a dejar jugar. ¿Ya, Diosito? Tranquilo, ¿ya? Pero puede venir Juan porque acá hay Ya, pues, no me asusté, porque si gritas se va a enojar en la play. Ya. casi le Este pego, 3. weón. ¡Vamos, 10 puntos! Por favor. ¡Vamos, ya! ¡No! Papá, cúbrame. ¡Ven rápido, que están acá los dos, pues, weón! Son
Pero que la Play se me va a apagar. ¿Cómo se te va a apagar? No sé, pero le estoy echando aire. ¿Le pegué 30? Ya, tranquilo. La Play, ojalá que no, Diosito, por favor, te lo pido, te rezo. Nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La dejé blanquísima. Amén. Vamos, está blanquísima, está más blanca que el pollo. Ya, Dale, tranquilo. haciendo Si se me caca. apaga y vuelto todas mis cosas, pescáis todo. Pero no, por favor, Diosito me va a amar. Y no se me va a apagar. Diosito me ama. Diosito me ama. Diosito me Hermano, ama. ven, rápido. Estoy acá, tranquilo. Voy a dejar el enemigo. El culiao rata no pelea, se va con su compa hasta que él esté ahí y recién pelea. Que son ratas, mira cómo se encierran en un cubito. Ah no, ya los vi, se están yendo. ¡Mati! ¡No! Se le fue la conexión al loco. Weón, ¿cómo se le va la conexión, hermano? ¿Se te apagó la Play o qué? Puto, se te salió la partida y casi me los mato a los locos. ¿Se te apagó? No. Yo pensé que se te había ido el internet. Ya llevamos 15 puntos, hermano. Ya, espérame. ¡Vamos! ¡Nivel 130, hermano! ¿Qué? Llegué a nivel 130. Ya me estoy metiendo a fuego. Los locos murieron por tormenta. Los locos que están contra nosotros, los Zen y los demás murieron por tormenta, hermano. No, mira, está acá el moderador. Vamos a tener que pelear nomás. No, hermano, estoy agilado, hermano, estoy agilado. ¿Se mataron? Vamos, ya llevamos 17 puntos. Ya. ¡18! Ya. Mira. Bueno. Esta partida es mía, hermano. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hermano, me tiraron! Este es el 15, de seguro. No, este aquí. Ay, tío, rata me mató a 22 de vida, el loco muere por zona. Oh, bueno, a ver. Ah, no, sí, llega. Y ahora te invito. ¡Ah! ¡Nos quiero! ¡No
apaga la weá. ¡Que no me aparecí! ¡Pobre, no me aparecí! Ya, hay que invite. Ya, apúrate, apúrate. ¡Apúrate! Oye, me mando el torneo. Apar. ¡Oh, Apar! ¡Apar! ¡Abandona! ¡Apar! ¡Abandona! ¡Puta cabezón! ¡Puta cabezón! ¡Cabezón! 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 Eso, puta cabezón. Apar. Oye, te escucha. Apar, no te escucha. ¡Ay, mentirosa, mierda! ¿Cuántos puntos tenés? 18. Sí, porque los puntos que te roban eso ¡no sea a mí! ¡Imagínate! ¿El evento termina a qué hora? Tranquilo, en una hora 35 minutos. Oye, si mientras vemos la cuestión de Winterfall, más No, la cinemática, no. vuelta, Pero ponen listo. Ya, po. La Play está súper helada. Abrí la ventana. Si te entra un virus que lo saca, el ser está muy lento, termina con la basura allí, y si los juegos tienen mucha memoria, le sacáis la memoria a tu gusto. Bueno, la aplicación. Ahí me corre más rápido. Oye, ya tengo la Amazon ¿Qué pasó? Prime. Porque te cambié ropa, dijo ella, acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, ya me contrataron en Prime. Está cualquier película buena, hermano. ¿Qué? Ya me contrataron en Amazon Prime. Está muy bueno. Está Sí, es re bueno. Leones, los Avengers, La Jauría, Toy Story 4, Cazadores de Wall Street, Aladdin, Molly la película. ¡Línea de fuego! ¡Línea de fuego! ¿A dónde vamos? También está de rápido. Vamos a ver. ¿Vamos a ver la arma mítica? Ya. ¿Quién es la arma? Yo quiero el arma. Ya, entonces el bidón es mío. ¡Es mío! Qué bacán cómo se le ve los pantalones al negrito, se le ve re bacán. Le sale puro humo con así con morado. Sí. ¿Sabes qué? Cuando desplazáis ya el paraguas, yo hago mirando la cámara para arriba para que aterrice más rápido. ¿Ya dónde vamos? ¿En qué casa? ¡Acá está la loca! ¡Acá está la loca! Ya la vi. ¿Me va a matar? Es que me van a Tengo acá una escopeta, ¿la puedo matarla? Dispárale, ¡La maté! ¡Dale, dámela! ¡Ya está, la maté! ¡Dame el bidón, güey! ¡Ayúdame, te enfermo!
arma mierda, pesca el arma. ¡Dale, gallina, la atravesáis justo en la arma, pugueta! ¡Te atravesáis justo! ¡Justo! No, están enfermos la cabeza. ¡Ay, enfermo! ¡Te quedaste ahí como vuelta ahí! ¡Quedándote ahí en la arma! Porque la maté, pues. El arma por el hoyo. Guapo, entonces vamos a ir a otro lugar. Pero sí, vamos re bien ahí, pues tú hasta que tú te atravesaste. ¿Pero por qué ponía escuadrones? Yo lo puse, weón, yo no lo puse. Es por tanto. Puta. ¡Señor, ¿por qué es mi culpa o qué? Pone privado. ¡Yo lo puse! ¡Y apuráis! Oye, que sea real. Estoy echándole aire a mi play por si acaso. Ay, el loco exagerado. Bueno, querés que se me apague igual por si acaso. ¿Has visto el PvP King versus Seiko? Sí. Es muy bueno en creativo. Coño. ¿En qué idioma lo tenés tú? ¿Ah? ¿En qué idioma lo tenés tú? Yo lo tengo en español. ¿En español? No, pues no lo voy a tener en francés, pues. Yo lo tengo en Brasil. Ay, dale, igual me lo voy a poner en francés. ¿Y a dónde vamos? Vamos acá. ¿Te dio hijos? Sí, mierda. No, vamos a grabar esa tía. Ya, bueno. Ya, pero con la otra no te atravesé ahí porque si no yo me mataba el loco, pero tú te atravesaste ahí y te empezó a curar. Los zapatos, hombre, ¿no? Es decir que el King habla como niño chico, Javier. ¿Ah? El King habla como niño chico. Habla fuerte. ¡El King habla como un niño chico! Ahí sí, po. ¡Sordo! ¡Sordo! No sé, pero tenemos que pescar arma hoy. Vos caíste ahí. Creo que yo ya tengo un arma asegurada. No, no hay ninguna arma acá. Puta, joder, mierda. Y acá al lado ya tienen arma y ya me mataron. No, mira, que me van a matar porque yo pensé que tenía una buena de casa, hermano. Vos tenés escudo por cabezona. No, pero poco, pues. 50, ¿eso te parece bueno? Voy a morir, tengo alguien acá. Voy a matarlo por los. ¡Le pillo 86, está muerto! ¡Le pillo 86, tranquilo! Tiro. ¡Oye, te ayuda, con... Ahí que muerta. ¿Dónde está la tipa, güey? ¿Dónde está la tipa? Papá, cuidado, pintarme. ¡Uno muerto! Remátalo. Remátalo, espérame. Acá está la tipa. Acá está la tipa. ¿Escuchaste cómo dice?
¿Está debajo? Sí, está abajo el todo. Ya, tranquilo. Ah, no está acá. ¿Cómo? ¡Ah, sí, acá está! Me voy a morir. ¡Te pillé! ¡Lo maté! Ahora matamos al bot. Que no me va a matar el bot ahora. ¡Pero matar, enfermo! ¡Pesca la cuestión! ¡Dame esto a mí! ¡Ahí está a mí! O sea, sí, te la voy a pasar, te la si me curo, bo. ¿Tenés bala de escopeta? No tengo ni escopeta. Lo que importa es que... Ya, toma. Puta, no me deja ni agarrarlo, po, weón. Y deja... ¡Oh, qué loco! Le pegué el escopetazo. 20 puntos, hermano. Ahora sí lo puedo agarrar. Lo va a aceptar mi loca acá, no me muera. Dame bala de fusil. De fusil no tengo, tengo 32. Abajo tenemos a gente. Oh, bueno, yo llevo unos 25. No muerto. Ya, Oscar. Ah, hermano, no le pegó. Me saltó la bala. Ya, Oscar, vamos a la bóveda. Te va a rematarlo. ¡Un chaluele! Te pegaron en un paso. Me caí mal, vos. Puta cuyo cagado. No me corrí. Separ pescas de escudo. Ah, te enfermo. Aquí acá. Se disfrazó. Isabela, para, me hace ruido. ¿Viste? ¿No sabía usarlo o qué? ¿Cómo la reina? No le voy a pisar su cola así. Uy. No viene nadie, Oscar. ¿No se murió? Qué falso. ¿Qué? Tranquilo, tenemos tremendo luz. ¡Ah, no, po! De fusil, espérate. Sí, sí, vamos. ¡Oh, vamos! 390. ¿Quién es? ¡Oh, qué raya! Me derretieron. ¡Me derretieron! ¡Ayúdame, por enfermo! ¡Ay, ya! ¡Ya la cuestión! Es malo. Construye para arriba y cúrate. Me van a matar. Dejó la tarjeta. ¡Porra, asquerosa! Vení, no me... Cúrate. Ese te olvidó. Después lo matáis. Me hubiera pedido balas de todo, hueca. Lo va a curar el otro. El otro fue pescó su tarjeta, ¿viste? Lo detiene en el aire.
Cero bala, hermano, que eres malo. Buena. Hecho mierda. Luchéalo, bro. No, déjalo que reviva el compa, si no le hagas al compa, mata al compa. No, perfecto, mi hermano. Ya, pesca mi tarjeta y te vais. Pesca mi tarjeta. Sí, pesca mi tarjeta y pesca lo demás, no sé, pero pesca todo. Te vais. Pesca todo ahí. Pesca esa escopeta. Pesca los mini y esa escopeta. Pero pesca las cosas, pues. Mira, no sabía lootear. Pero pesca la morada. Pesca la puta, enfermo la cabeza, te digo. ¡Remátalo! ¡Tira la mata! No, pero construye. Por favor, no hay equipo. Es tuyo, es tuyo. ¡Me mataste! Me da mucha rabia. Pero... Oiga, Pato, te vayas toda la cama. ¡Pero mames! ¡Estoy cubierto, hermano! ¡Estoy cubierto y me mata! ¿Por qué no caéis todas las balas? ¿Pero qué querés que haga? ¡Que me ponga a limpiar ahí como weón! Te digo, pesca la escopeta de carga morada. ¿Y para qué? ¿Para qué lo voy a pescar? ¿Para que me termine matando, po? Porque es mejor, pues es mejor. ¿Sí? Pero Gaspar, ¿qué te importa un show? Quiero ver cuánta plata nos gana. Hermano, gana 5 millones el primero. Mentiroso de mierda. ¿Qué lo creáis? Yo te mándame screenshot. Ay, ¿cómo te mando si se me metió la partida? Por el suelo, ¿por qué te pico? ¿Y este baile? Este Javier no existe este baile. No, este baile es de Oye, y por ganar primer lugar te dan algo. Pues nada, hay que ganar una partida de primer lugar o puede ser muchas. No sé, pero tenemos que ganar una partida sí o sí. Yo quiero ganar una. Igual. Si ganamos igual te puede Pero dar si alguien me... algo o algo. Pero que no, tú no jugáis bien en los torneos porque tú no te hemos ayudado. Tú. Porque estáis nervioso, por eso. Estáis nervioso, por eso. Mira, ¿quién empieza? Yo no le estoy insultando, para. Caemos, luteamos bien, buscamos gente en el aire y deleteamos. Yo no gente. No sé, yo no tengo ni arma, me puedo asegurar que no tengo un arma. No sé, yo no puedo hacer. Oh, no puedo pescar el arma, me lo quitaron, creo. ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Vamos! Tenéis un montón de balas escopeta y no me vaya a dar nada. Vamos, su fusil azul, está bueno para spamear. ¿Qué me llevo? ¿Escopeta de carga o escopeta de...? Carga, 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 carga. Y es táctica azul, te voy la táctica azul porque la táctica azul es re buena. Y es táctica azul, te voy la táctica azul. Tú combínate con la... Llévame, dame balas de... Dame balas de escopeta. ¿Cuántas tenís? Tengo 4.
Tengo, ¿cómo se llama lo que venía nomás? Gracias. Ahora, ¿y tú cuántos tenés? Tengo 13. Sí, vino gente a finca, pero no sé a dónde. No tenemos ni escudo, qué mala suerte. El escudo para los torneos, las peleas es lo más importante. No me da escudo. Afuera, acá hay gente, acá hay gente, acá hay gente. Ven, acá hay uno, acá tengo uno, ven. Afuera podéis venir. Ah, no, pero... ¡Sacar! ¡Puta! ¡Maricona! Maricona, eres maricona. Y maricón. Uy, oh, maricón. ¡Maricona! ¡Qué loco! Yo luchando ahí, no luchando, pero yo ahí, yo digo, gente. Yo como tonto, ahí como donkey. Pero como te digo que estoy jugando re mal el torneo. Ay, yo estaba luchando, yo estaba ahí tranquilo y te digo, gente, y tú como tonto ahí quieto, bo. ¿Y qué te estoy haciendo? Yo no te estoy haciendo nada. Tú no estás haciendo nada. Porque yo estaba ahí y había gente y yo te digo, tú me dijiste que te me ibas a ayudar y te quedaste quieto, ni siquiera hablabas. Oye, siempre sí, ahora me mentiroso. Yo te cambié el juego. ¿Sabes me abre la puerta, porfa? Yo me estaba hablando re bajito, ni siquiera lo escucho. Gaspar, ¿qué estás diciendo? No. No, pues. Ahora sí me escuché bien, ¿o no? Ahora sí, pues. Ah, sí, porque no me acordé que me había soltado un auricular y ese traía el micrófono. Oye, pero ¿por qué te quedaste quieto y no me ayudaste? Lo que pasa es que estaba buscando en vivo a ver si alguien estaba Ah, deja de comer. ¿Qué quieres que haga? Que me quede con hambre hasta que me muera. Come, pero... Ah, Gaspar, sabes que el agua es más importante que la comida, por si acaso. ¿Qué cosa? El agua es más importante que la comida, hueca. No. Maricones. No. Uno si no puede durar 24 horas sin comer y uno puede durar hasta 2 días sin comer comida tomando pura agua. ¿Dónde vamos? No sé. Vamos a ir a casa, ¿sí? Pero juega bien. Mira, encima no se escuchan. Se quedan callados. Ya igual no voy a callar, chao. Cuando caigamos yo me voy a mutear. Si tú no hablas, yo me muteo. ¿Vas a hablar o no? Estoy hablando, pero espérate que estoy comiendo. Estoy así. Estoy hablando, pero así estoy.
Como 7 millones de micro, la cuestión de micro alejado. Yo estoy hablando con el micro al lado de mi boca, man. Así no llegamos a la cuestión. Ven para acá. ¿Vas a jugar bien? Sí, yo. ¿Seguro? Sí. Ya. Tú me prometiste que ibas a jugar bien. Juega bien, pues, ¿eh? ¡No, no! ¡Toma! ¡No, maldito! ¿Por qué? ¿Qué te No pasó? quiero ponerme a jugar bien, me da una mierda pistola. Juega una mierda. Un turullo de mierda, juega. La rabia, man. Bueno, queriendo, puto, me cago, enfermo. Ahí, enfermo. ¿Por qué hay poca vida? ¿Por qué tenéis poca vida? ¿Por qué tenéis poca vida? Ah, porque me tiré de una parte alta, entonces por eso. Aquí, escudito. Es que vamos a ruchar a todos, es que ya me enojé, vamos a ruchar. Busqué más gente y vamos a Ya, rucharla. espérate, déjame poner cargando el mando porque se me va a apagar. Ya, yo lo tengo en el máximo cargado, pero apúrate. Apúrate, vamos a ruchar a todos. Vamos, vamos, vamos. ¿Y el escudo? Ahí puede tocar Mini, no sé, pero va a tocar Mini. Ostras. Creo. Mini. ¡Acá gente! ¡Ven, cómete la Mini! Coche. ¡Acá gente, hermano, la media pelea! ¡La media pelea! ¡La media pelea está rígido! Ahí hay uno, va a estar. Ahí hay dos. Es uno. Ahí va, ahí. No, son dos. Cuidado, pues, enfermo. Sí, son dos. Vamos, 1, 2, 3. No, soy tonto yo. Hemos tocado y vamos ahora. ¡Puta! ¡Oh! ¡Juego de mierda! ¡Ay, a vos te sale! ¡Pero por qué! Mira, cuidado, ahí hay uno. ¡Derecho! Hermano, juego de mierda. ¡Pero sí! Vámonos. Pero construye bien. ¿Sabéis construir? Si eres tan bueno, construye, pues. Y sabéis construir, como me decía que me humillaban cuando yo recién jugaba re poquito, y se le queda quieto. Bajar. Pero bajar, por favor, háblate. Por la cabeza. Tengo más. Lo abandoné yo. ¿Te mataron? Hermano, 5 partidos, 24 puntos, pero ¿qué? Estamos jugando super mal, weón. Hago todo. Hola, oye, la cuestión fome. Ay, hermano. Ya no sé, ya digo, esperando de mí. Cuánto que en el primer puesto, cuánto lleva. Mira, tu hermano, ¿quién que lleva 137 puntos? ¡Qué rabia! ¡Qué de la puta! Vaya a jugar bien. Prométemelo por Diosito, nos quedan 5 partidas, Oscar. 5 partidas.
Ay, Gaspar, ¿puedo hablar? Uy, está ahí. ¿A dónde vamos? Me voy a mutear. ¿Por qué? Porque sí, porque para concentrarme, porque si tengo que concentrarme, me voy a tratar de concentrar yo. ¿Exacto? No me voy a mutear, pero me voy a quedar calladísimo. No te voy a pescar. Ven conmigo. Está acá, está acá, está acá. ¿Qué? Donde marqué está la loca. Acá hay gente, acá hay gente. Y yo también. Pucha, madre, no, para. No tengo mi arma. Ah, sí tengo uno de acá. Pero ven para acá, por ejemplo. A la tipa la matamos rápido. Ayúdame, ayúdame, no, porque tengo gente y me dieron, creo, porque ¿A dónde? ¿Mata a la tipa rápido? me vienen. Ya, ¿la mato o no? La voy a matar. Acá la voy a matar. La mato y listo. Dale. Puta, maldito vos. No me mataron por la puta de vos. ¿Te mataron? Tranquilo, la maté y me... ¡Ah, hermano! Voy a pescar esto. Chao. ¡No me pesca! Me matan con granadas, pero creo que me viene el juego. Voy a eliminar el juego. Me matan con granadas. ¿Te puedes curar? Por favor, no puedo, porque no me puedo ver. Chao. Ya, listo. Ahora me tiro. ¡Pero no me jodí la maraco! ¡Cuidado, cuidado! Espérate, voy a echarme esto y voy a pescar mi tarjeta. Creo que tu tarjeta creo que no llevo. Qué rabia. Sí, que si yo que tengo que saber a buscarlo y echármelo encima. Voy a aplicar esto para ponerla. No, creo que no llego. No, no llego, hermano. Pero fue internet ese tipo. Que fue internet. Enferma. ¡Enferma, muérete! La tarjeta. La maté. No, tu tarjeta. No, hermano, no, que soy tonto. Soy enfermo yo. No, chao ya. No, la campeo, no, vení. Yo no hice eso yo no lo hice, doctor. Yo lo hice cuando sabía que estaba ahí muerto, pues. Los paros abandonaste y ahora, ¿cómo se llama? No te van a contar los puntos.
¿Qué? Baja eso. Ah, ¿te viste? Para No, te preguntar si tal. te iba a preguntar si querías seguir jugando el torneo. Iba a preguntar si querías seguir jugando el torneo. Ah, pero al menos lo maté, al menos un punto de la partida, pues. No sé, pero ¿cómo se llama? Juégate una partida en arena porque justo me metí en una partida en modo arena. Ah, hermano, ¿en serio? Espérate, ahora sí. Déjame que mate esto y empecé a retirar los puntos. ¡No me eches de tío, hermano mío, por favor! ¡Muévete! ¿Cómo de mierda? Ah, y me lo pega. ¿Por qué me tanta mala pega, hermano? Nunca más. Me lo pegó, hermano, me pegó en mi paso la cama. No, pero voy a morir ya. Si te lo juro, me pego un picazo, muero. Pega un picazo. Me lo voy a pegar. Me va a matar. Me voy a morir. Me va a matar a pico. Me va a matar a pico. No, pero voy a morir a pico. No quiero que me maten a pico. Por favor. ¡No parece de vida! ¡A uno!
mano, Juan, rata, que me va a matar ahora. Voy a morir. Ahora sí estoy muerto. ¡Lo voy a matar! ¡Lo maté! Lo maté, como lo maté, hermano, a uno de vida. Papá lo mató a uno de vida. Espérate. Voy a dejar que me maten. Acá hay uno. Ya, mátame, pinche puto. Mátame. No, mátame, te enfermo. No me mata. Está quieto. Sí, se quedó quieto. A ver, espérate. Acá. Aquí. Abandoné ya. ¿Te salí que abandoné tú? Ya abandoné ya. No me vuelve. No me vuelve. A ver. Ahora sí, ahí está, ¿cómo se llama? Creo. Esto no me vuelve. No se me devuelve el doble. Estoy en liga de aspirantes. Hola, moto. ¿Qué pasó, Julián? Hola, Matías. Ha llegado la skin del pene. Mira, ¿De qué? ha llegado la skin del pene. Esta es la skin del pene. Cállate, Julián. Matías, ¿vamos a una partida con el Gaspar? Que este jugando con un jugador muy bueno. ¡Eh! Matías, si quieres que baile, que es bueno. ¿Qué? Ya, espérate. ¿Qué, papá? ¿Qué, Julián? Ah, no, ese no es. Oye, Julián, ¿por qué? ¿Por qué dijiste eso? ¿Tú quieres que baile? No. ¿Matías, quieres que baile? Sí. ¿Qué es no? ¿Te ya, Julián, te invito? Matías, hoy reaccioné al peor evento de fiesta. Sí, fue reforme la cuestión. Ayer yo lo vi. Solo me dejó una persona hablando charlatán, hasta que se decía. Ya voy a invitar a Julián. ¿Julián nos quería arena o qué? Ya me... ¿Te habla por el juego, Julián, o no? ¡Julián! Gastar. ¡Mira, le suena junio! Ahora sí, creo. Ya. Ah, ya, Julián, te voy a cortar, habla por el juego. Ya, oye, papá, te voy a invitar a la llamada. Espérame, Julián.
Don, el aparente guatón, el gapar no da y detalle, anda con tu ritmo con el detalle, ey, el gaparcito Tiger, ¿a dónde? ¡Ah, mentirosa la señora! Pollito, ¿a dónde? Miki. Para la ropa. Para la ropa. Ven, mamá. Ven, puta. No te haces nada. Busco, no tanto. Habla fuerte, Gaspar. No se escucha nada. Mamá. No, es un loco más asustado. Es mentira. Pues mamá, no, que me va a ganar, please. Déjala ahí. No, pues porque se me va a calentar. Somos los choro, Matías. Mamá, Isabela. Ah, no. ¿Y ahora para qué? Vamos. Dime. Vamos, chica. No, pésame. No. Vete la raja. ¡Uy! Hijo, lo que pasa es que vamos a poner el colchón. Ah. ¡Oh, nunca! ¡No, pues tráigalo, pues! ¡Chaco, ¡sí, floja! Te pegué en la cabeza, ya te dije ya. ¡Soy Malfo! Guatona incompatible, ¿a dónde están? ¡Uy! Me dicen que después yo encuentro... ¡Me pegó, mi hermano! ¡Está mentirosa! Mira. Ya, déjate por ahí. Ahí. No. ¡Para! Mira. Ya, pues, vamos, pues. Cállate. No salte, que se llama la corriente. Quédate, no. Ya va para allá, ¿cómo? ¿Y tú traes la sábana? ¿No quedas así, Fernando? ¿Y tú? Estoy esperando, pues. Sacar. Vamos a jugar dúo. Ya, espera que estoy jugando un PC a ver contra el pleno, a ver si me gana o yo le gano. Puja, saca la bota, sácala. Cállate. Sí. Vamos a tomar sombrillita, no vamos a pasar. Ay, tu cartón. Déjalo, dame el cartón que tiene que va. ¡Ay! Déjalo un ratito.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya. Vamos. They mad, they high. Thinking the badge is better than having some heart. Okay, look now, look how they running. They beating white people down just to show us what's coming. Or to show us we nothing. Or to show us we only welcome when singing or balling. You shut up and dribble. Word, rock, low. Hey everybody, I'm Carrie Champion. Welcome to We the People. So today we are having a very candid conversation with athletes and artists who want to make sure that you use your voice to vote. Voting is your voice. So we have so many different issues that have happened in this country. It's really, truly unprecedented time. So I'm looking forward to these conversations. I think you'll be educated as well as entertained, but most importantly informed. We have morethanavote.org, whenweallvote.org, and fairfight.com. Those resources are imperative as we try to change our future. Yeah, la. There's no way that we can talk about hip hop or even the fact that we want to talk about activism, black voter suppression, without bringing in this guy straight from Port Arthur, Texas. We are talking about Bun B. He is an activist, a scholar, and an all-around gentleman. Thank you so much for spending some time with us. Bun, I don't want to start heavy, but I guess I have to because that's where we are in the world today. It's heavy as hell. And when you think about what needs to happen in this country in terms of change, what's the first thing that you think of? Equality. That's pretty much the first thing that comes to mind, right? Black people need to be seen as equals in this world. You know, we had to fight just to be recognized as a full citizen in this country and not 3/5. The world is now seeing what we've known for so long in the culture and in the community. The one way that we can fight is obviously voting. Talk to me about what voting means to you. I hear people all the time talking about one vote doesn't matter and that voting doesn't make a difference. If that's true, why do they work so hard to suppress the black vote? Because they understand the power of the vote. And so it's time that black people collectively also understand the power of their vote. And not just on a national level, because a lot of times we only have this conversation every 4 years. People need to be very much involved in their local politics. They need to understand who their elected officials are, where they stand on issues that affect you. And you need to use your vote to either support the ones that care about you and your condition, or to elect people who do. A newer initiative that we're dealing with is educating felons, right? So in the state of Texas, if you're a felon, right, if you've been to jail or to prison, but you're no longer on probation or parole, you have the right to register to vote. Another thing that was just brought to my attention, there's an initiative called Orange, which is happening not just in Houston, but all over the country. If you're in jail currently during pretrial, but you have not been convicted, like you're still in jail waiting for your day in court, you are still eligible to vote. And you said something so key. They work so hard to hope that we stay uninformed, but more importantly, to suppress the black vote. If you could do one thing with this message that we're trying to send today about how important voting is, what type of images would you like our people to understand and see when they go to these polls and vote, or when they cast their ballots? I think the images that we've all seen, you know what I'm saying, for decades in this country, if not centuries in this country, we've seen black people oppressed, we've seen black people attacked. So every time you look back and you see those old black and white images of people of color being attacked by dogs and people of color being sprayed with hoses, that's what they were fighting for. Back then, they were just fighting for a chance to vote. People like Martin Luther King Jr., people like Malcolm X, these people died to help us be in a position to have the power that we have now, which is to be able to cast a vote and make a decision about the people that have controls over our lives. So, I mean, if you in your own community need a reason to vote, look at a person like George Floyd. If the people in your city are not open to police reform, are not open to having the conversation about defunding the police, are not open to issues concerning economic equality, judicial equality, and racial equality, right? If they're scared to say Black Lives Matter, you have the power to put people in those positions who do believe that Black Lives Matter, who do believe in racial equality, economic equality, judicial equality, right? Who see us as human beings. And if the people in your community don't feel that way, vote them out. It's that simple. It's just vote them out. We don't have enough time to
to sit around and hope that people change their minds. Yeah, Bumpy, you point out something so important. We have the power. And that is in our vote, and that is with our voice, and that's how we use our voice. I think of where we are right now. People say this is a particular moment, but it is a movement, not just a moment, it is a movement. Why, in your opinion, was it George Floyd's death? Why was that the chosen brutality for people to say, oh my God, Black people are still oppressed in this country, and it is not fair? I think it's twofold, Carrie. In so many different encounters between people of color and the police, there simply is no proof of what happened in the interaction. And so what happens is in a court of law, it tends to lean towards the policeman's point of view, right? In this case, we saw very clearly what happened. I think the other thing is due to the fact that everyone was at home, basically, during this time period in relation to the coronavirus, you couldn't avoid it, right? It was on every television station. It was on every social media platform. Everywhere you turn, you were constantly hit upside the head with this message. You see in the interaction that this man did nothing to deserve what happened. That's right. So well said, because if you think about it, in the grand scheme of things, it wasn't worth it, and he didn't have to lose his life. I think that you touched on something that a lot of people talk about, and that is now defunding the police. That has been such a huge conversation, but there's so many misconceptions around defunding and dismantling. If you will, educate the audience. All right, so most people, when they hear the term defund the police, they tend to think of, oh, they're going to take away our police department. Nothing could be further from the point. Defunding the police means that in certain communities, even Houston, take for example, we had over $1 billion allocated to our police force. Now, what is that money being used for? Some of that money tends to be allocated towards riot shields, right? Pepper spray, right? That kind of thing. That's only used against the people that fund this budget, right? So why would the people want to supply the police with the means to oppress them? If the police are concerned about the situations in certain communities with a higher crime rate, well, higher crime rates tend to happen in communities where there's not employment opportunities, right? There's not a lot of social services, and people are going to do what they need to do to take care of themselves and their families. When the community has more opportunities for employment, more opportunities for upward mobility, then they tend to be less of a strain on the government. They tend to have a lower crime rate. And because of that, we'll have less need for the police in those communities. You are passionate about so many different things in terms of making sure that we are holding our leaders accountable. Talk to me about some of the other projects that you're working on. Well, right now, obviously, being a part of More Than a Vote is essential. We're dealing with primaries in this country right now. And we just want to educate people. We want to inform people because people are tired. They're angry. They're concerned, and they want information and they want action. And so we want to make sure that we give them the right information and lead them in the right direction. And we thank the people that do not look like us for standing with us right now, because it's very important that people who aren't Black be involved. Because if Black people could have gotten rid of racism, we would have done it hundreds of years ago. And so I'm trying to use my voice and my platform just to let people know that if they feel like I do, there's a number of places they can go to enact change in their community. People need to know about how their city council runs. They need to know that they have the ability to speak when city council meets, to let them know that that's not the way that they feel their city needs to be run. Those are not the places that they feel the money of their community needs to be allocated. And Bubby, even a step further, they can run for office in their local community. They can run for positions. Like, people act like they leave it up to somebody else. If you're upset, it's not hard to get on the school board. It's not hard to be a part of the city council. It really isn't. And depending on how small your town is, you could be a mayor. The power is with the people, and we need to just know that that's happening. Absolutely. And it's always been with the people. You know, if you look at Trayvon Martin's mother, Sabrina Fulton, right? She felt that there was a system of racism and a system of oppression that led to her son's death. And so what did she do? She ran for city council, and she was elected to city council. Our own former president, 44, Barack Obama, right, started in the community as an activist, ran for an elected position, became senator, ran for another elected position, and became president of the United States. So don't think that you can't make a difference. You know what I'm saying? You don't need a lot of money. You don't need a lot of power. Your voice is enough to make a difference. Amen. I feel like I need to go out and run for something. You gave me a rousing speech there, sir. I'd be remiss if I didn't ask you this. When I talk to my brothers, I have to ask you, as a Black man, how are you doing? Are you okay? I'm good. I have a very strong relationship with God, so prayer definitely works for me. I have children and grandchildren who are watching me
who are encouraged by what I do, and they're proud of me right now, you know, and that's really what matters, you know. The change starts at home, you know, so as long as you have a support system that believes in what you're doing and supports you in what you're doing, you have everything you need to go out there and fight the good fight. And for those that don't, there's a community of people here to help you. So you can go to places like morethanavote.org. There are many different places that will encourage you, inform you, and they will put you with groups of people that feel like you, that are ready to take action. So no one has to go about this alone if they want to do it. Yeah, we're stronger together. People have been saying it, but that has much more meaning now that we are in our movement, not just this moment. Thank you so much. I appreciate you. Keep fighting the good fight. Keep up the good fight. Yes, I have to admit I'm a fan, but there are so many different people that we could talk to, and I thought it was so imperative that we speak with her. You know her. Secure. She also has a comedy special highlighting her Nigerian roots, and she's an amazing podcaster. Let's welcome in Yvonne Orji, everyone. You have such a beautiful way of making things funny, giving us our medicine with some candy, right? The humor and the healing. You bring all of that to your space. And right now, as you look across this country and how everyone is so broken and so upset, if it's not social injustice, it's the pandemic, it's depression, it's unemployment, the list goes on and on. How are you doing, quite frankly? You know, I'm rediscovering self in a way that is hard, but necessary, that will lead to ultimate joy. I know it sounds like a lot, but no, I think I personally think that God put all of us on a global timeout. Like we just, America hasn't done as good as other people when it comes to timeouts because everyone else is out playing at recess, and we're still in the principal's office hoping and wishing we can come out. But I think that if we settle into the timeout and really learn the lesson that we're supposed to learn from this season, I think we'll emerge better. We'll learn how to play well with others in more ways than one. And so personally for me, I'm taking this time to learn me in a new way. I feel like I'm being ushered into a new season, and I'm getting still, because sometimes the busy confounds the work that we're supposed to actually be doing. We're busy doing other stuff, but we got work that we need to do on the inside. And I'm leaning into it. I'm like, dang, I thought I was gonna be able to rest like everybody else. And God's like, nah, we got work to do. You know what? And I think that's what everybody is saying about 2020. It's demanding that we be better. And you said it's a global timeout. What do you mean by that? Yeah, it's like everyone sit down, be humble, to quote the great prophet Kendrick Lamar. But like, no, seriously, sit down and let's reevaluate some things. Let us unearth and shake up the things that we have been trying to hide within ourselves, within our nation. I think America is going through an unraveling right now, a much needed, a much necessary one. And I think all eyes on us, right? There is no, oh, I was on the subway for an hour, so I didn't miss that thing that happened. No, everybody was home. Everybody, was watching when George Floyd died, and everybody, no one could hide it. Everyone was watching when Amy Cooper called the cops. Like, this is a time where it's like, oh, we can't pretend it away. We can't excuse it away. No, 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 no. It's a global timeout. Sit down, watch, and let's learn. And globally, it's like, hey, we were going business as usual, but it ain't usual no more. Like that's old. Anytime change occurs, it's very uncomfortable. And so right now we're sitting with we're getting we're getting comfortable with the uncomfortable. The minorities, we've been comfortable with being uncomfortable, because that to me explains just the existence for whatever we want to do, how we break into our careers, how we live our lives, how we find ourselves one of the few or one of the first. And that's a lonely road. When you look at, and when you talk about this global timeout, everybody had to pay attention to Amy Cooper. Everyone had to pay attention to George Floyd. How is that helping us as a people, as a country, during our global timeout? I think, well, one, we're not minorities, Carrie. You already know it. It's like these labels that they put on us. It's like the same way of saying like black on black violence. Also, there's no white on white violence. It's branding. Yeah, right. It's all branding. Yeah, you're right.
You're It's right. like white people kill white people every single day. So no, there is no black on black violence. And if you say black on black violence, well then let's brand white on white violence. Like I watch Investigation Discovery. Ain't too many of us being featured. so, you know, I just even like but to answer your question, what does that do? I think what everyone expected is what has happened in the past when the world was still open, right? In that, okay, you had everyone from Trayvon Martin to Castillo to Sandra Bland. You had all of these lives lost, and black people made some noise. You know, we rioted, we got out in the streets, we started the Black Lives Matter movement, all of those things. And then white people kind of just like, oh, let's give them something. And then it's just like, is it over? It's like Oscar is so black. Okay, good. We gave some Oscars. Are we good now? Like, are we even? You know, and it's just like, oh no. This is not about like a band-aid. It's like, yo, we might have to amputate the leg a little bit, but it's all right because by amputating the leg, we're gonna save the body. And so I think that's what's happening now. Like America is realizing like, oh, black people aren't just making a little bit of noise. Like the protests are still out. The conversations are still being had. The change is still being demanded. And I think they're seeing, oh, this is not going no way. And no, it's not, because we need systematic change. What a beautiful way to explore what is happening and describe our country. We might have to amputate the leg, but that's to save the body. That's what's happening right now. That's beautiful, Yvonne. And to that end, I have to ask you this, because the way that we do that, we use our voice. And our voice right now in this world, in this country, is our vote. And everyone talks about voting and how important it is, but I feel like more than ever we understand that it's not just about voting every 4 years for the man in office. It's about your local elections. It's about the mayor. It is about the district attorney, the people who have the power to bring charges against police if police brutality is an issue in your community. If you care about your school district, you can run for the school board. I ask this of you, right? Your parents are from Nigeria. You are Nigerian. You talk about that very lovingly. What does voting mean for you? You know, I think voting is power. I remember, you know, I became a naturalized citizen back in the 90s when because I was still a minor. My mom naturalized, and so we were able to do it under her. And just even that power of like, we are American citizens, and all the access that we have by being citizens, one of those accesses and those access to power being voting, it's a big deal. It's a big deal because not only do we have the opportunity to be in this country, but now we can be of the country. We can be of the systems. We can be of the rules. We can be of what it actually affords. But I think going back to your earlier comment about just the setup of systems, I think we are done a disservice. Either it's schools or whatever it is, and I'm not putting teachers on blast. I think teachers do a phenomenal job, but for some reason we do not, and give them all the raises. I know too many parents who are like, this child of mine, I do love them, but hey, who where can I drop them off? And I do think that there's a disservice done because, again, when we talk about them, to your point, we talk about every 4 years. It's important to vote for the presidency. We don't realize, like, oh, snap, we actually can vote about, like, how much our libraries get. It's like small things like that, but they make a big difference. When you think of voter suppression in this country, what does it look like for you? It's the systems. When we talk about voter suppression, we also talk about systematic racism, right? It's all the systems that set up. And we've normalized, okay, maybe your job will give you a half day, or maybe, you know, you'll be able to get this luxury. It shouldn't be a luxury. It should be built into the system. It should be built into the fabric of how we vote. But maybe you'll be able to get this luxury in order to enable you to go vote. Think about everything disenfranchised, marginalized Black person has to endure in a day. So in a day, you need to get to work. If something happens to your car, if something happens to your child care, if something happens to, there's so many factors along the way that can send you into a tailspin as an American. And then you add on as a person of color. If you're just trying to get to vote and you already have to go through all of these hurdles and hoops in your everyday life, imagine the one day when your voice really is supposed to matter the most in this country. But then you also see all the times that you tried to have your voice matter
and then it's been shut down, repressed, told it doesn't matter, and then you're kind of like, what's the point? How do we keep hope though? If I'm watching this right now, how do we as a people stay hopeful? How do we believe in the promise that these quote unquote forefathers have given us? Because have you met black people? By default, like hope is infused in our DNA. Like you know what I'm saying? Like by default, like if we haven't been broken now through, be it through slavery, through Give capitalism, it to me. through Give it to me. colonization, through Yeah, segregation, you're right. through I mean, listen, the history of black people in this country is at one point we were 3/5 people. Mm-hmm. That's it. That was a written law. And look at us now. We are whole. We are black girl magic. We are black boy joy. We are, you know what I'm saying? What I think about in terms of giving us hope, right? We're making a lot of people nervous right now, Carrie. We're making a lot of people nervous right now because they're like, dang, we put all these obstacles in their way, and these jokers are resilient. But that should give us hope. That should give us hope that, like, we can't stop, won't stop. I mean, I went to the school of Diddy. You know what I'm saying? Hashtag, Harlem shaking it right now. Can't stop, won't stop. And I think that's our motto. We can't stop voting and we won't stop voting. We can't stop marching and we won't stop marching. We can't stop thriving and we won't stop thriving. To that end, because you led me directly there, I've been asking everyone who's appeared on this platform, what does activism look like? And I feel like back in the day, we had an idea. Yes, it is marching. Yes, it is protesting. Yes, it is speaking out against things that we feel are not right or unjust. But talk to me about what activism looks like for Yvonne Orji. Listen, activism, I think the beauty of activism is that it has many faces, right? You're going to have the people on the front lines. Like, you know what? Martin Luther King marched, but there were a lot of women who were in the homes like, hey, BT Dubs, when they come back, this is how we support all the people who are marching on the front lines. And we're going to be here doing what we know to do best here. And you know what? Somebody needs to bail them out of jail so now we need to be in the community, getting money or whatever it is. So it's like everybody has a position to play. And so play your position like a shortstop, bruh. So whoever you are and whatever you do, play your position. So activism could look like, you know what? I'm not the one that's built to be on the front line, but you know what? My pockets go deep, so I'm gonna support the people on the front line. I'm a comedian. Black joy is a form of activism. There's always a call for entertainers or celebrities that have the platform to do something. Why aren't you speaking out? I'm not a believer in thinking that it's mandatory. Like you said, everyone can be an activist and be activated in different ways. But talk to me about the connection. Talk to me about the marginalization in your world and how you feel like it even inspires you to say more and use your platform to do more. Beneath the surface of what we do, like Niecy Nash says, it's the who, right? The who is the person who's going to be like, hey, let me call this out. Either blind racism in terms of overt racism, in terms of ways that we can be better, in terms of ways that we can actually be more uplifting to the community that you may not even realize that you're serving. Before I let you go, talk to me about the urgency, in your opinion, for people to vote, our people to get out and vote this coming election. Yeah, I mean, guys. Está viendo mi directo, por favor. Guys. We can't take this jokingly. I understand that it may be hard to figure out who to vote for, but at the end of the day, we got to vote for our families. We got to vote for our legacies. We got to vote for continued progress. We have to vote for upward mobility. We have to vote for equality in a way that is long lasting. And if we succeeded before, we can do it again. You talk about the hope. This is the time. This is not the time to give up. This is not the time to pretend a way that we haven't made progress. We have. There's still much more to be done. And you know what? We might have to get to a point where we pass the baton to our children and our children's children, but we still have work to do now for that generation.
Sí. But I love you so much as Molly on HBO's Insecure. You are an amazing podcaster, Jesus and Jola. Shout out to Lovey. And then we also have movies. Like you, The World, you're a model, a cover model. Also, wait, don't let me forget your hugely successful stand-up comedy special on HBO. Girl, you're doing it all. And I am so grateful. Tanto que se ve. Immigrant dreams, everything. You're a beautiful, beautiful. Yvonne Orgy, ladies and gentlemen, nothing but the best and excellence personified. Thank you so much. I love you so much, Mama. Mwah. Yeah, la la. So Atlanta has been one of the hotbeds in terms of political unrest and social injustice. We've seen so much happen in that city, and we've also seen so much come from that city, including one of our very own founding fathers of the civil rights movement, and that's Martin Luther King Jr. But right now, we want to welcome in someone who has used his platform to talk about voting, to talk about racial injustice, and how he's trying to help. Atlanta's very own Russ joins us now on We the People. Russ, I'm not going to fan out and tell you what some of my favorite songs were that I listened to repeat on yours. We're going to get to the topic at hand. So we got to talk about, recently you did an interview where you shared your outlook on culture and music, and you also were very candid about the fact that you have a privilege and that it's necessary for you to give back. Tell everybody about what that means. It's very obvious, I'm white and I'm in Black culture and I'm benefiting financially off of it. So I feel like if you're a white person financially benefiting off of Black culture, you have to put finances back into Black culture. It's just that simple. The screenshots with your feelings, it just comes off like fake empathy, because it comes off very dismissive and very oh, that sucks for y'all, but anyway, back to what I was doing. Have you felt that way always, or is it now because of the time of where we are in this country? I've always had the feeling. I think now it's just obviously elevated. It's a new level, and there's new, it's to the point now where you can't, first of all, you can't not say anything. Second of all, though, I just think saying something isn't enough anymore. I think, if you have the ability to put money back into a culture that you're financially benefiting from, you have the ability to, you should. It's interesting that you talk about it in that way, because some people do believe that silence is the best way to go, because it's hard to talk race, especially if you're white and you're in the Black culture. People just feel as if they can't talk about it. They feel awkward. They feel as if they don't have the privilege or the voice or the words. How do you find yourself right now in terms of interacting with people when they want to talk to you about social injustice, police brutality, what's going on in this country right now? Well, first of all, choosing whether you want to be silent or not about race, that's a privilege in and of itself. But no, I try to just do my best to listen to the Black people around me and the educated Black people I have in my life. So I do my best to not act like I have all the answers for everything, especially in a culture that I'm not from. But that's why when we decided to raise the money for Black Lives Matter organizations, when we raised $500,000, we got on the phone with some of the women who started Black Lives Matter. I got on the phone with Tamika Mallory. I was on the phone with Karen Civil and talking with my friends to make sure the money went to like the correct places, and people who really need it. It's just about listening. That's all. It's about listening. Let's talk about that for a moment, because the way I think of activism, for me, it looks very differently. It's not necessarily just protesting on the front lines. I think that's great. But what about being an activist in the way in which you have decided to? It was 3 years ago. I had like a string of festivals, and I decided that I was going to wear T-shirts with a message on them, because I figured what better time to use a platform than in front of a bunch of people. So one of the T-shirts I wore was, if you want to change the system, speak up, white silence is pro-racism, the whole thing. And it didn't really it kind of got swept under the rug back then.
and turn into some money. And I know they're down for the cause because it's merch, it's a good thing. And I've always been outspoken anyway, you know. And so, how am I going to be in Black culture and not be outspoken about? Word out, especially with this platform today, and saying that we must use our voice to vote. Talk to me about what the importance of voting for you in this upcoming election. Yeah, so full transparency, I had never voted before, ever. And because, I was one of those people who was like, my vote doesn't matter. And, I don't know, maybe it's because I was younger, maybe it's because I really thought that, or I don't know, but I just think that it's got to, now this is a bit of a privilege to say it's got to a breaking point for me, because obviously it's been past the breaking point for Black people. But I think that as a whole, the young people need to get out and vote, because we're the ones that never show up. You know what I mean? We never show up to vote, but we're the future. So it's like, look, we got to go out there and vote, and then whatever happens, but at least we did our part. You got to do your part. You're very candid in saying that you just decided to vote. And I think there's a beautiful irony in the fact that you have your fans saying, because of you, I'm voting. Right. And there's something beautiful about that. But I want to know why now for you. Why in this moment is it important for you to vote? And what hit your spirit to say, yes, this is the time to do it? Honestly, because I think that George Floyd really woke up a lot of people who, including myself, who I was vocal and outspoken about racism. I put it in my lyrics. I put it on T-shirts. I would talk about it in interviews. Like, I was vocal about it. But that video in that moment, I think me, along with a lot of other people, just kind of was like, all right, like, words are simply not enough anymore. We got to do something, whether it's raising money, whether it's voting, or all the above. Like, we got to do something, and I'm ashamed that it took that for me to be like, I need to raise money and I need to vote. It's a shame. And I don't know, it just but like I said, I'm ashamed that it took me this long to actually really, really be about it, but I'm here now. So Russ, we all know that this is going to be your first time voting. Tell me what that experience is going to be like for you in terms of what you're excited about. I think what it's going to do for me. It's going to let me know that I'm contributing to something bigger than myself, and I'm actually putting my money where my mouth is, and I'm being about it. Because, for so long, and I know I'm not alone with this, but, standing on the outside and just screaming about this and that, and this should change, and it's like, all right, but did you vote? And so I know it's going to feel good to know that I played a small role, and that's the problem. I think the mentality of like, my vote doesn't matter needs to be changed to, my vote, albeit small, does matter. It's a role I'm playing, and if I play my part and you play your part, is an easy way to give, Yeah. To whom much is given, much is required, and you have been given a huge platform, and we are so grateful for you, Russ. Philanthropist, artist, community activist, first-time voter. We appreciate you for doing this, okay? Thank you. I appreciate y'all. Yeah, la. So cities like Atlanta and Chicago have been at the forefront of the discussion when we're talking about